Vamos a dar inicio a este encuentro. Le vamos a dar la palabra al vicedirector del área de ciencias del Instituto Balseiro, el doctor Marcelo Cooperman. Bueno, muchas gracias, Valeria. Bueno, antes que nada, bueno, muy buenas tardes y quiero darles la bienvenida a este encuentro que es el último de la serie. Y estas breves palabras, a pesar de que esto sea el último encuentro, no son unas palabras de cierre, sino que en realidad incluyen una invitación a proyectar hacia adelante todo lo que se ha estado elaborando en este espacio. Quiero también agradecer especialmente a quienes van a estar a cargo de la presentación de hoy, Ricardo Quintana, y también Cecilia Salinas y Milena Batalla, que ya han participado del IB 50K y contarán su experiencia. No voy a adelantar nada. Y también agradezco a Laura Totonelli, quien va a estar a cargo de la moderación de este panel. Si bien en el Instituto Balseiro somos reconocidos principalmente por la excelencia en la formación académica y científica, también siempre recordamos que la misión no tiene que agotarse solamente en la transmisión de conocimiento dentro de las aulas. O sea, el verdadero impacto de una institución como la nuestra se mide también en la capacidad de proyectarse hacia la sociedad, de vincularse activamente con el entorno y de contribuir al desarrollo productivo del país. Esta proyección se concreta, entre otras formas, a través de actividades de vinculación con el sector productivo, fomentando también la transferencia de conocimiento y tecnología y promoviendo la innovación. Y en eso es en donde estamos, en cierta forma, parados en este momento. Un claro ejemplo de este compromiso del Instituto Balseiro con este tipo de actividades es el ya bastante reconocido y tradicional concurso IB50K, que es una iniciativa que impulsa sobre todo a jóvenes científicos y tecnólogos a transformar sus ideas en proyectos concretos, siempre con un potencial para convertirse en empresas que posteriormente van a generar bienes y servicios de alto valor agregado. De esta forma, en el instituto no solamente formamos profesionales de excelencia, sino que también los motivamos a ser protagonistas en la creación de soluciones innovadoras para los desafíos que vamos a tener en el país. La experiencia, tanto internacional como nacional, demuestra que el sector productivo, la innovación y el desarrollo tecnológico son pilares fundamentales para el progreso de cualquier nación. La industria y la ciencia, trabajando de manera articulada, generan empleo, riqueza, mejores condiciones de vida, pero sobre todo también permiten que el conocimiento se transforme en un motor de crecimiento, inclusivo y sostenible. En el Instituto Balseiro estamos convencidos de que solo a través de un trabajo conjunto con todos los actores asociados a lo que tiene que ver con la transformación tecnológica y la innovación, es que podemos potenciar justamente la innovación, fortalecer las cadenas de valor y contribuir sobre todo a una Argentina que sea más competitiva y con futuro. Quiero destacar también el invalorable aporte a lo largo de todos estos años de las diferentes empresas que, con el patrocinio del IBI 50K, han hecho y hacen posible la realización exitosa de, como yo decía antes, este tradicional concurso y dan cuenta, una vez más, de la importancia del esfuerzo coordinado para impulsar la innovación. Con esto cierro, no quiero extenderme demasiado porque quiero que el tiempo lo usen, sobre todo las personas que van a hacer la presentación hoy. Les agradezco nuevamente por estar acá y espero que disfruten de la presentación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Continuamos ahora con la disertación de hoy. La temática es planes de negocios y claves para aprovechar el IB 50K, que será moderado por Laura Totonelli. Laura es licenciada en Administración, magíster en Dirección de Empresas, profesora regular de la Universidad Nacional de Río Negro en la Escuela de Economía, Administración y Turismo, consejera del Consejo de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro, evaluadora para el concurso de empresas de base tecnológica de 50K del Instituto Balseiro desde el 2009 y concejal en el Consejo Deliberante de Bariloche. Laura. Muchas gracias. Bueno, quería darles a todos una cordial bienvenida para este cuarto y último encuentro de un ciclo que estuvo compuesto por 4 actividades. Cada una de ellas fue pensada para profundizar en distintos aspectos clave que contribuirán seguramente a mejorar la calidad técnica de los proyectos que ustedes van a presentar.
El ciclo se inauguró con la presentación respecto de los factores críticos para la existencia de una oportunidad de negocios, que estuvo a cargo de Nicolás Toniali. El segundo encuentro hizo foco en el tema de las alianzas estratégicas y redes de apoyo, con Juan Soria como disertante. En el tercer encuentro abordó la temática empresas de triple impacto con la presencia de Alicia Vallejo como disertante. Y finalmente, en este último encuentro, contaremos con la presentación del ingeniero Ricardo Quintana, quien va a desarrollar el tema planes de negocio y claves para aprovechar el IBE 50K. En este último panel contaremos además con la presencia de dos finalistas del concurso, como fue indicado precedentemente, la doctora Milena Batalla y la doctora María Cecilia Salinas Palmieri. Les comento un poco cuál va a ser la dinámica del evento. Ricardo va a llevar adelante la presentación de la temática propuesta por espacio de alrededor de unos 20 minutos y con posterioridad vamos a estar abriendo el espacio de preguntas del público. Luego de ello, abriremos el espacio para poder escuchar a las dos finalistas del concurso, quienes van a compartir con nosotros sus experiencias en este marco. Antes de darle la palabra a Ricardo, lo voy a presentar formalmente. Ricardo Quintana estudió Ingeniería Aeronáutica en La Plata y tiene maestrías en Administración y Gestión de la Energía. Actualmente se desempeña como gerente de área Planificación, Coordinación y Control de la CENEA. Previamente estuvo a cargo de la gerencia de área de articulación institucional de la misma institución. Ha sido director ejecutivo de la Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento de la provincia de Río Negro, profesor regular de administración, director del posgrado Especialización en Management Tecnológico y secretario de investigación de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. En su trayectoria en el campo privado, el ingeniero Quintana ha sido gerente general, responsable de desarrollo de nuevos negocios y miembro de directorio de varias empresas en varios países de Latinoamérica. Bueno, Ricardo, quedamos escuchándote. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por esta asistencia. Voy a compartir entonces una pequeña presentación de la temática que se llama, ¿no?, de la idea al plan. No sé si la están viendo ahora. Ahí se observa perfectamente, Ricardo. ¿Lo están viendo? Bien. A ver si pasa. ¿Pasa ahora? Sí, perfecto todo. Perfecto. Bueno, nuevamente gracias por esta invitación al IBE, siempre acompañando este concurso que es tan representativo de las ideas y de la tecnología y de la capacidad humana que tenemos en nuestro país. Yo voy a hablar de los conceptos del plan de negocio, pero antes de hablar de los conceptos que componen el plan de negocio, quiero contextualizar un poco dónde estamos y los elementos que son importantes para que aquellos que están presentando un plan de negocio tengan presente para, digamos, lograr el éxito de este futuro plan. Por eso, contextualizando, quería comentarles algunas cosas que estimo interesante tenerlas presentes, como por ejemplo, qué clase de emprendedor estamos con el que estamos trabajando hoy, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de emprendedores y esto lo demuestra esta pirámide que le estoy acá mostrando en esta slide. Básicamente, la base de estos emprendedores son los llamados emprendedores por necesidad, donde básicamente se califican aquellos que emprenden no porque hayan visto una oportunidad, que seguramente ustedes ya saben cómo evaluar una oportunidad, sino por una cuestión de necesidad. No le queda otra que emprender con lo que pueden, con lo que tienen, para poder subsistir. Pero están por encima de esta base de la pirámide aquellos que sí ven una oportunidad, que sería el caso de los emprendedores con los que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y a su vez ven esa oportunidad y hay algunos emprendedores que utilizan esa oportunidad como un estilo de vida, digamos así, ¿no? Que quieren llevar adelante un estilo de vida donde sean sus propios jefes, donde manejen sus tiempos, sus ingresos, pero dentro de estos emprendedores por oportunidad hay aquellos que, por ese estilo de vida, no quieren, digamos, generar algo que genere emprendimientos que sean de un alto impacto o que incorporen tecnología, sino más bien alcanzar un nivel medio de crecimiento y, digamos, mantener un estilo de vida que ellos sí ya han decidido. Y aquellos otros que, por lo contrario, ven la oportunidad, quieren hacer
que el negocio crezca, quieren incorporar tecnología, quieren incorporar innovación, y eso es lo que llamamos los emprendedores de alto impacto, que seguramente ese segmento que está enfocado el Instituto Balseiro. Dentro del desarrollo emprendedor, los componentes importantes del modelo de estos tipos de emprendimientos, llamamos emprendimiento de alto impacto o emprendimientos dinámicos, son tres elementos claves que hay que tenerlo siempre presente. Por un lado, identificar la oportunidad. Por otro lado, tener en cuenta los recursos, y el tercer elemento clave es el equipo. Estos tres elementos siempre deben estar de alguna manera balanceados y evolucionan en el tiempo. Cuando hablamos de oportunidad no hablamos solamente de idea, hablamos de una idea validada en el sentido de que existe clientes o, digamos, consumidores que van a usar el producto y que están dispuestos a comprarlo y a pagarlo porque agregaron valor y encontraron que hay un segmento o varios de mercado que están interesados en ese producto. Validar la oportunidad, seguramente ya lo han visto, requiere de analizar que existe un mercado, analizar que existe la necesidad de un producto, analizar que, digamos, que uno puede generar valor para ese segmento y que por ese valor que genera va a ser digamos, un emprendimiento rentable. Seguramente en todo el desarrollo del emprendimiento va a haber la necesidad de contar con los recursos necesarios. Cuando hablamos de recursos, hablamos recursos financieros, recursos de instalaciones físicas, recursos humanos, capacidades propias que tienen que ir balanceándose a medida que se desarrolla el emprendimiento, desde una etapa incipiente a una etapa más madura. Y todo eso apalancado en un equipo de trabajo que es esencial en toda la vida del emprendimiento, pero sobre todo al comienzo. Ese equipo tiene que estar lo suficientemente balanceado para poder llevar adelante los recursos y la oportunidad. Cualquier cosa que se desbalancee, desbalancea el emprendimiento. Uno puede tener muchos recursos y un buen equipo, pero no hay una oportunidad validada, o puede tener una oportunidad validada y un equipo, pero no tiene los recursos. Ese desbalanceo genera en general bueno, un fracaso del emprendimiento, ¿cierto? Entonces, la validez de tener en cuenta siempre la oportunidad, el recurso y el equipo como una necesidad de balancear esos tres elementos fundamentales, unidos todos ellos por el plan de trabajo o el plan de negocio que vamos a desarrollar. Como les decía, validar una oportunidad implica evaluar si existe un mercado, si existe una ventaja competitiva en mi producto o servicio, si existe la capacidad administrativa del equipo, si existe una economía que nos permite, digamos, básicamente que nos puedan pagar por ese producto mucho más de lo que cuesta. Y un elemento importante también de validar que no existen fallas letales, es decir, el emprendimiento no tiene una falla que no tiene un problema que de no cumplirse lo hace caer. Por ejemplo, si todo mi emprendimiento está basado en la importación de un elemento crítico y tengo un solo proveedor de ese elemento crítico, una falla letal es, falla ese proveedor, falla el emprendimiento en sí mismo, ¿no? Bueno, esos son criterios, digamos, para poder evaluar una oportunidad, pero en una etapa posterior, o mejor dicho, posterior a este análisis general y anterior a un plan de negocio, es conceptualizar el modelo de negocio. Y cuando hablamos de conceptualizar el modelo de negocio, es tener claro cómo vamos a proponer valor a quiénes y cómo lo vamos a hacer. Conceptualizar el negocio básicamente es responder tres preguntas. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer como proposición de valor? ¿A quiénes le vamos a proponer este producto o servicio? ¿Y cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ganar dinero? ¿Cómo lo hacemos distintivo? Y en ese sentido, un elemento importante para poder responder todo esto es el modelo de Canvas, el modelo de la concepción del negocio Canvas, que divide o permite pensar el negocio en 9 grandes bloques. Esos 9 grandes bloques tienen que estar armónicos entre sí
y coherentemente balanceados para poder decir claramente, tengo un negocio conceptualizado, voy por el plan de negocios ahora, ¿no? Y este modelo de negocios, que permite conceptualizar lo que uno pretende hacer, está compuesto por, como ven aquí en esta slide, iniciando desde el centro, la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Es decir, es pensar, bueno, ¿qué valor voy a proporcionar con mi producto o con mi servicio? ¿Cuáles son las características de ese valor, de ese diseño de producto, de ese diseño de servicio? Y por otro lado, ¿quiénes son los interesados en comprarme este producto o aceptar esta propuesta de valor? Entonces estamos saliendo de la propuesta de valor hacia el segmento de clientes. Identificar claramente que esta propuesta de valor tiene segmentos de clientes interesados en adquirirla. ¿Cuáles son los segmentos de cliente? Identificar claramente cómo lo podemos dividir. Pensar que podemos ir a distintos tipos de segmentos que tienen características y atributos propios de cada segmento en función del comportamiento o de lo que buscan de la propuesta de valor, o bien uno puede pensar que, bueno, no, voy a un mercado masivo, entonces mi propuesta de valor es para todos igual. Entonces, pensar en el segmento de clientes, pensar, siempre yéndonos del lado derecho de este diagrama, en los canales de distribución y comunicación. ¿Cómo voy a hacer llegar esa propuesta de valor, ese producto o servicio a mis clientes? ¿A través de qué? ¿De qué sistema? De qué tipo de distribución? ¿Cómo voy a comunicar lo que hace mi producto o mi servicio? ¿Y cómo voy a tener el feedback de los clientes en cuanto a ese producto o a ese servicio que me va a permitir reformular eventualmente o mejorar la propuesta de valor? Otro elemento importante a pensar en mi conceptualización de negocio es las relaciones que voy a tener con los clientes. ¿Cómo voy a llegar a los clientes? ¿Cómo los voy a fidelizar? ¿Cómo los voy a captar? ¿Cómo voy a incorporar más clientes? ¿Cuál va a ser la metodología de mantener esa relación con los segmentos de clientes y cuál va a ser la característica para cada uno de los segmentos? Esta parte de la derecha de la conceptualización digamos, del negocio me va a permitir identificar que, en base a la propuesta de valor, a los segmentos de clientes y a mis relaciones y canal de distribución, ¿dónde voy a tener las fuentes de ingresos? ¿Cómo voy a lograr que estos clientes, a través de mi propuesta de valor, la relación y la distribución que hago con ellos, me van a poder pagar? ¿De qué manera voy a monetizar, por ejemplo, esta propuesta de valor? A través de una suscripción, a través de la venta uno a uno de mis productos, a través de un alquiler. ¿Cómo va a ser mi propuesta de fuentes de ingresos para cada uno de esos segmentos de clientes? Entonces, la propuesta de valor hacia la derecha me está dando una idea de mi relación con el cliente y de cómo voy a obtener ingresos. Mirando esta propuesta de valor hacia la izquierda, ahora nos vamos a pensar cómo vamos a hacer esa propuesta de valor. ¿Cuáles son los recursos claves que necesito para poder formular esta propuesta de valor? Cuando hablamos de recursos, hablamos de todo tipo de recursos, ¿no? Uno puede necesitar cierto tipo de equipamiento, puede necesitar en las distintas etapas de evolución del emprendimiento de mayor o menor afluencia de dinero, puede requerir ciertos conocimientos claves para poder llevar adelante la propuesta de valor, puede requerir de ciertos recursos o instalaciones que son críticas o de ciertas materias primas que son críticas, en fin. Esos recursos claves, ¿para qué los necesitamos? Para realizar lo que se denomina arriba las actividades claves, que son básicas para la propuesta de valor. Entonces, esos recursos los voy a usar para llevar adelante las actividades que van a ser básicas en mi propuesta de valor. Si mi propuesta de valor tiene que ver, supónganse, con el diseño de algo en particular o con promover diseños de cierto tipo de cosas, probablemente la actividad clave va a ser la actividad de diseño. Y para esa actividad de diseño, mi recurso clave puede ser o el software, o conocimiento de diseño,
o algún tipo de instalación en particular para llevarlo adelante. Y por último, el último digamos, componente de la izquierda es la red de aliados, el último componente, es decir, cuáles son, identificar claramente cuáles son aquellas alianzas que tengo que hacer para que me ayudan a llevar adelante las actividades claves y la propuesta de valor. ¿Con quién me tengo que aliar para optimizar este negocio? ¿Cuáles son la red de aliados claves que pueden ser realmente empresas que me provean de ciertos productos, de ciertos servicios? eh, Pueden ser la propia competencia que en cierto, digamos, estadio puede ser útil con la cual aliarme, puede ser redes de distribuidores que puedo aprovechar para llevar mi propuesta de valor a los clientes. En fin, pensar cuál sería la red de aliados si tengo que comunicar mi propuesta de valor. Quizás un aliado sea un sitio web o una red de comunicación determinada, en fin. Lo que sí podemos pensar es que con los recursos clave, las actividades clave que estamos llevando adelante mi creación de red de aliados, todo eso me genera una estructura de costos. Una estructura de costos para poder llevar adelante mi propuesta de valor, que puede estar, uno la puede identificar como algunos costos que van a ser fijos, otros costos que pueden ser variables, que dependerá del volumen y de la cantidad de producción que haga, pero sí o sí, esos costos o el costo unitario de mi producto tiene que ser obviamente más chico que el ingreso que voy a tener por producto para que sea obviamente el negocio rentable. Entonces, conceptualizar el modelo de negocio respondiendo, llenando estos casilleros es muy útil para los emprendedores para tener claro cómo estoy desarrollando mi propuesta de valor, cómo la implemento y cómo la llevo al cliente. ¿Y quiénes son mis clientes? ¿No es cierto? Conceptualizar esto implica responderse las preguntas que correspondan. ¿Cuáles son los segmentos de cliente? ¿Cuáles son mis redes de aliados, mi partner? Este modelo es muy ilustrativo para que uno pueda modelizar, porque es un modelo de alguna manera simplifica la realidad, pero ayuda a poder tomar decisiones, a poder poner esto sobre un lienzo, como se llama esto, y poder completar cada una de estas partes, de estos 9 componentes, con el concepto del negocio que yo quiero llevar adelante. ¿Cuál va a ser mi propuesta? Poder definir claramente la propuesta de valor. ¿Dónde me estoy diferenciando? ¿De qué manera me diferencio con lo que pueda existir o no existir en el mercado? Porque también la propuesta de valor puede ser algo totalmente nuevo, donde la competencia sea muy irrelevante porque es algo normalmente novedoso. O bien estoy en mi propuesta de valor, estoy mejorando las condiciones de los productos o servicios existentes, lo estoy haciendo más barato, o le genero más, o le agrego mucho más atributos, más rendimiento, lo que fuese. Uno tiene que claramente poder identificar esa propuesta de valor, completar quiénes son los segmentos de cliente. En general, uno comienza la propuesta de valor, va hacia los clientes, quiénes son aquellos que estarían interesados en comprarme esta propuesta de valor, cómo los puedo subdividir en el caso que sea necesario, cómo voy a llegar a ellos a través de los canales, cuál va a ser mi forma de relacionarme y cómo voy a monetizar eventualmente esta relación. Y por el otro lado, ¿qué necesito para llevar adelante la propuesta de valor? Uno lo puede poner en la pared y completar estos 9 módulos para tener una figura clara y visual, y sobre todo visual, de cómo voy a implementar mi modelo de negocios. Esto es muy importante porque después uno puede meterse en el plan de negocios con una claridad conceptual de lo que quiere llevar adelante. Entonces, como le decía, digamos, si partimos al medio este lienzo, hacia la derecha está todo lo que tiene que ver con la interacción con los compradores y la logística de entrega y los clientes, y hacia la izquierda todo lo que tiene que ver con la producción del producto o servicio. A modo de ejemplo, le quería agregar acá el modelo, por ejemplo, del modelo de negocio de Apple, ¿cierto? Donde la propuesta de valor de Apple es productos con un excelente diseño, rendimiento, usabilidad, reconocimiento de marca, ¿no? Y
Los segmentos de cliente que tiene Apple son los consumidores tecnológicos y las corporaciones. ¿Cómo llega digamos, a los consumidores tecnológicos y las corporaciones? A través de los canales. Los canales son las páginas web, la tienda, los distribuidores autorizados. Y su relación es a través de las mismas tiendas con un servicio personalizado o bien el autoservicio. ¿Qué necesita para llevar adelante estos diseños? Bueno, como recursos claves, gente pensante, ¿no es cierto? Diseñadores, desarrolladores e infraestructura. ¿Cuáles van a ser las actividades que van a llevar adelante usando estos recursos claves? El diseño del producto, la manufactura y el control de calidad. Y sus aliados tienen que ver justamente todas las empresas de manufactura que pueden desarrollar su hardware. Desarrolladores de contenido o de software independiente, generadores de contenidos. Bueno, en este momento, en ese momento eran las disqueras, ¿no? ¿Cómo va a ser su estructura de costo? Bueno, van a tener, la estructura de costo va a estar asociada seguramente a los costos de producción, a los costos de envío, al mantenimiento y operación, al pago de los recursos humanos y a toda la política de mercadeo de marketing. ¿Dónde va a conseguir los ingresos de los segmentos de consumidores tecnológicos y corporaciones? A través de la venta unitaria de productos, el iPhone, el iPad, lo demás, o a través de la venta de licencias o suscripciones. Conceptualizando esto, entonces, uno puede meterse de lleno en lo que es el plan de negocios, porque ya tiene claro su concepto de negocio. Entonces, partimos del modelo de negocio, vamos al plan de negocio, que establece cuánto valor vamos a generar, cómo va a ser viable llevar adelante este proyecto, cuál va a ser el plan de inversión que necesitamos. Y ahora nos metemos en el plan de negocios. El plan de negocio, como dice acá la definición, es un documento que describe la idea, los fundamentos para llevar adelante, los objetivos que estamos buscando con esa propuesta de valor, y mostrar convincentemente que la empresa puede vender una cantidad suficiente de estos productos o servicios y obtener utilidades. ¿Hacia quién está dirigido el plan de negocio? Primero, internamente, digamos, para el equipo emprendedor. Tiene que saber, tiene que aclararle sus metas, los tiempos, la inversión que necesita. Tiene que tener claro cómo van a poder vender ellos, no habiendo conceptualizado el negocio, este plan de negocios. Y segundo, obviamente el plan de negocio es un documento clave hacia afuera del equipo. ¿Hacia quién? Hacia aquellas personas, instituciones, organizaciones que van a estar involucradas en la implementación de este emprendimiento. Por ejemplo, los inversionistas. Los inversionistas van a querer ver un plan de negocios bien estructurado para poder decir invierto o no invierto. Como dice abajo, resumidamente, dice los factores clave de éxito de un plan de negocio es un mercado bien definido, un producto o servicio de calidad, una estrategia de marketing efectiva, una clara estructura financiera y un equipo de gestión competente. Sobre todo, un equipo de gestión que sea complementario. Cuando hablo de complementario es, si somos todos contadores, tenemos una visión muy sesgada hacia la estructura mental de un contador, ¿no es cierto? Ahora, si tenemos un contador, tenemos un ingeniero, tenemos un sociólogo, en fin, ahí complementamos visiones y nos permite eso enriquecer, obviamente, un plan de negocio. ¿Qué tiene un plan de negocio como elemento? Bueno, acá les puse 3 índices típicos de un plan de negocio, pero básicamente comienza con un resumen ejecutivo, que si bien comienza con un resumen ejecutivo, es lo último que se hace. Porque es el resultado de haber desarrollado el plan del producto o servicio, o sea, cómo voy a desarrollar mi producto, cuáles son las características, cómo lo voy a hacer, cuál va a ser el plan de marketing, el análisis de mercado que tengo hecho, o sea, identificar quién es mi competencia, cuáles son las características de mi competencia, con qué me voy a diferenciar con mi producto o servicio de la competencia, cómo voy a lograr llegar a mis clientes, quiénes son mis clientes, dónde están, cómo llego, cómo me voy a organizar para eso, cuál va a ser mi esquema de producción o de brindar el servicio,
cuáles van a ser mis necesidades financieras, para qué, en qué estadio de desarrollo del emprendimiento, y básicamente las proyecciones financieras. O sea, las estimaciones de las ventas es un elemento clave en un plan de negocios. Cuando uno estima bien las ventas, ese pronóstico de ventas, lo mejor fundado que esté, le va a permitir, obviamente, un impacto directo en la viabilidad o no del plan de negocio. O sea, si puedo vender, cuánto puedo vender, cómo voy a escalonar esas ventas en el tiempo, a quiénes, y obviamente, claramente tener definidas las inversiones que voy a necesitar en cada estadio y poder hacer una proyección de un valor actual neto típico, por ejemplo, para poder mostrarle al inversor que si yo le pido tanto dinero, él puede recuperar ese dinero en determinada cantidad de tiempo y con una cierta rentabilidad. Una vez que uno desarrolla los elementos del plan de negocio, recién ahí hace el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo debe estar pensado de una manera tal de que sea atractivo su lectura per se, que una persona que lee empieza a leer el resumen ejecutivo, lo atrape para seguir leyendo el plan de negocio, digamos, o sea, lo que sigue, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener conceptualizado lo que vimos, el concepto del negocio, tener claro ahí, y 4 o 5 números que son esenciales para decir, esto es rentable, esto tiene un volumen de venta interesante, esto tiene un margen importante que justamente justifica esa rentabilidad. Entonces, el plan de negocio puede tener todas estas partes. En general, vuelvo a repetir, el resumen ejecutivo es el resumen que uno hace al final, después del desarrollo. Un plan de negocio no puede ser ni demasiado extenso ni demasiado corto, tiene que ser algo razonable. Uno no puede meterse mucho en un desarrollo técnico y dejar de lado la parte económica, porque se nota el desbalanceo. Uno no puede hacer proyecciones financieras asumiendo un pronóstico de venta demasiado optimista porque se nota. Entonces, tiene que ser moderado, tiene que tener alguna sensibilidad para decir, mire, si no se da esto, pasa esto, si se da aquello, pasa esto otro, digamos, poder tener la sensibilidad de entender, de ponerse del lado del, si vamos a salir a pedir dinero, ponerse del lado del que va a invertir y decir, bueno, si yo soy el inversor, ¿qué me gustaría saber? ¿No es cierto? ¿Qué quisiera tener claro? Y sobre todo en esta primera etapa, es muy importante lo que en algún lugar dice gestión de la organización o organización, el equipo. Porque básicamente al comenzar un emprendimiento todavía no tenemos el producto validado, eh, estamos pidiendo plata y en realidad la apuesta sobre todo es a que ese equipo de trabajo pueda llevarlo adelante. Entonces, la importancia del equipo es relevante en todo momento, pero sobre todo también al comienzo de este emprendimiento. Así que bueno, un poco, no me metí en un plan de negocio, me metí en lo anterior, pero creo que es esencial para poder desarrollarlo después. Eso es Genial, todo. muchas gracias Ricardo por tu presentación. Vamos a abrir ahora unos minutos para que tengan, digamos, ocasión de poder generar algunas preguntas. En el mientras tanto, un pequeño resumen. Bueno, Ricardo arrancó su charla comentándonos los distintos tipos de emprendedores y poniendo el foco en aquellos emprendedores de alto impacto o emprendedores dinámicos. Y hablaba de la cuestión de identificar la oportunidad del equipo y los recursos, ¿no? Es como que dentro de esta propuesta tiene que estar
también en relación a pensar la organización que va a vender este proyecto o este producto como un sistema abierto, porque ahí vos tenés que pensar las demandas del contexto, así que vas a tener que armar propuestas adaptativas para esa demanda del contexto y también ver cómo se resuelve la cuestión de integración interna, ¿no? Que son un poco los aspectos que también mencionó Ricardo. Nos habló de los criterios para poder validar la idea. Hablabas, Ricardo, de mercado, ventajas competitivas, de economía, la capacidad administrativa y la inexistencia de fallas letales. Creo que ese fue el término que usaste. Es un término que me parece choqueante, digamos, para tenerlo presente, digamos. Tal cual, es genial porque entonces te hace como Claro, ¿qué pararte es esto? ¿Qué es firme. esto? Claro. Está buenísima la propuesta. Y bueno, y después nos hablabas de dar respuesta a las preguntas, ¿no? El quién, el qué y el cómo. Ahí esperen que los perdí, que toqué algo en la computadora. Ahí los vuelvo a tener. El qué, la propuesta de valor concretamente. El quién, pensando siempre en los clientes. ¿Quién va a ser la persona? Tratar de imaginarla, ¿no? Hasta físicamente les diría. Que va a comprar nuestro producto y el cómo para poder armar la propuesta de valor. Y bueno, y finalmente la utilización de Canvas, que es una herramienta gráfica bastante útil para poder hacer estas extracciones de las ideas principales que después se van a terminar volcando en el plan de negocios para poder terminar de configurar la totalidad del negocio que estamos proponiendo, ¿no? Pensando, bueno, cómo la propuesta de valor se construye a partir de los recursos, las oportunidades del mercado, las alianzas, la capacidad de administración financiera, entre otros elementos. Y mientras vamos recibiendo algunas preguntas, te voy a hacer una pregunta yo personal, Ricardo. ¿Para quién es el plan de negocios? ¿A quién está dirigido? Bueno, es lo que decía al comienzo, ¿no? Tiene dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Primero hacia adentro, uno tiene que entender qué es lo que está proponiendo, si esa propuesta va a ser una propuesta realmente de valor, rentable, tiene que convencerse de que va a tener clientes, de que va a tener la capacidad de poder desarrollar ese producto o servicio rentablemente, ¿no? Porque después se lo tiene que explicar para afuera. Ese plan de negocios es la presentación ante la sociedad de lo que uno pretende hacer y cómo lo va a lograr, ya en detalle. Por eso, por eso es importante que uno escriba un plan de negocios pensando en el otro, en lo que uno está saliendo a buscar. Uno está saliendo a buscar inversores, tiene que ponerse del lado de los inversores porque ese plan de negocio es para ellos también, ¿no? Es para ellos, para que entiendan la propuesta, para que entiendan que, digamos, que su inversión tiene, digamos, es en una propuesta atractiva, atractiva porque tiene mercado, atractiva porque hay un equipo fuerte atrás, atractiva porque va a tener un recupero de eso en un plazo razonable, digamos, de tiempo, si fuera, porque tiene que asumir un riesgo, ¿no es cierto? Y ese riesgo, de alguna manera, lo tiene que evaluar. Por eso, la propuesta de un plan de negocio es un documento tanto hacia adentro, para que uno pueda meterse en el detalle de lo que está proponiendo, y sobre todo hacia afuera, porque va a salir a buscar, por ejemplo, financiamiento. Excelente. Bueno, vamos teniendo aquí ya algunos interesados en hacer algunas preguntas, así que le voy a pasar la posibilidad a Lucas Gómez. Lucas, si podés habilitar tu audio y así podés formular la pregunta al ingeniero Quintana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, Quintana, primero, muchas gracias por su presentación. La verdad fue bastante claro y veo difícil poder resumir todo lo que habló en menos de 40 minutos, así que genial eso. Por otro lado, rápido quiero compartir una experiencia personal de que este año también me inscribí a otro concurso de planes de negocios
que se llama TIC Americas Startup Challenge, donde justamente en uno de los criterios de evaluación del plan de negocio, como anexo, aconsejaban hacer también una planilla Canvas. Entonces yo hice al revés, yo hice primero el plan de negocio y al final hice la planilla Canvas y al final me di cuenta de cuánto me hubiera servido hacer la planilla Canvas primero, organizarme todo y después hacer el plan de negocio y es realmente loco como las 20 hojas que uno desarrolló entra en una sola hoja, ¿no? Y bueno, más allá tengo dos consultas. Una, si en la planilla Canvas conviene poner también números específicos, como por ejemplo el tamaño del mercado, como por ejemplo costos, como por ejemplo ingresos. No digo la fuente en sí, sino también el número, cuánto es cada ítem. Y la otra pregunta, bueno, según la documentación que está subido en la página del IBK, recomiendan que sea hasta 25 páginas el plan de negocios. En esas 25 páginas, ¿qué porcentaje de páginas o cuántas páginas cree usted que es suficiente para dar un desarrollo técnico o explicativo de la parte técnica? Por ejemplo, yo que tenemos que explicar algoritmos. ¿Cuántas de esas páginas serían buenas destinadas a explicar el algoritmo y cuánto a negocio, por ejemplo? Gracias. Bueno, vamos, la primera, el Canvas, bueno, tuvo buena la experiencia que hiciste con el Canvas, independientemente de que lo hayas hecho antes o después, está muy bueno porque te ayuda a conceptualizar y muy bueno a veces poner digamos, un papel en la pared, completarlo y buscar a alguien que no tenga nada que ver y que te dé su opinión sobre eso, ¿no? Porque, bueno, son puntos de vista. Agregarle valores en general te puede ayudar si vos decís, bueno, ¿qué pasa si en vez de hacer esto, hago esto otro? ¿Cuánto me cambia la ecuación, digamos, ¿no? Que a veces es difícil conseguirlo, ¿no? Esos datos. Pero todo lo que te sirva para conceptualizar y poder comparar un concepto con otra variante, por ejemplo, es bienvenido. Y respecto a la extensión, bueno, hay 25 hojas. Yo te diría, porque uno tiene que desarrollar un plan de marketing, vos estás hablando de explicar el producto, ¿no es cierto? Perdón, explicar la parte técnica de cómo funciona el producto, porque De yo cómo entiendo que funciona a el un producto, inversor, a sí. un juez Yo le he interesa saber cómo planes funciona. de 40 páginas donde 30 era explicar el producto. Y, y la verdad es que uno tiene que ser capaz de descentralizarse en lo esencial en el desarrollo del producto, en aquellas cosas que va a ser diferente o mejor que lo que hay, ¿no es cierto? En la descripción del producto. Pero todo tiene que estar balanceado, digamos. Un plan es algo balanceado. Si vos le metés un desarrollo del producto donde te vas en los detalles no son tan necesarios. Sí, entender que vos tenés claro cómo es el producto, que tenés claro cómo hacerlo y de dónde vas a sacar sus componentes, digamos, ¿no? Eh, entonces, nada, si dividís el plan estratégico en 10 puntos, o en 5 o en 6 porque uno puede cambiar eso, que sea balanceado todo lo que pongas ahí, que sea balanceado. Vuelvo a repetir, tu plan de negocio lo va a ver gente que no es especialista en tu tema. Entonces vos tenés que ser lo suficientemente hábil, y ahí está un poco de comunicar lo que querés hacer para alguien que no está en el tema. Entonces, nada, poné tu índice y tratá de balancear todo lo que vas a decir ahí este, en algo equilibrado, digamos.
Perfecto, muchas gracias. Lo que sí también quedó claro que en equipo y organización sí hay que desarrollar, si se quiere, mucho más contenido Sí, relativamente. muchas veces vos podés poner anexos y poner, qué sé yo, en un anexo, si querés, el currículum de las personas o un estudio de mercado que encontraste importante, no lo vas a poner en el plan, lo pones como un anexo. Vos en el plan no mencionás. Entonces, si alguien Hago quiere ver en detalle, una consulta llevas un más. anexo. ¿Es válido embeber archivos en los PDFs también para este concurso? Porque, por ejemplo, las proyecciones financieras, para el otro concurso yo las había embebido como un Excel. Yo creo que sí, yo creo Perfecto, que sí. gracias. Ahí estoy. Gracias, Lucas. También me quedé pensando que cuando uno escribe el plan de negocios, a ver, Ricardo, ¿qué pensás? Creo que es como cuando uno va a presentar un currículum personal que lo prepara un poco de acuerdo a la persona que lo va a estar leyendo, ¿no? Entonces también hay que hacer tal vez algunas adecuaciones menores teniendo en cuenta el lector para poder hacer del plan de negocios un producto también customizado a las posibilidades y a los requerimientos del resto de los lectores, ¿no? Claro, si vos le vas a presentar el plan de negocio a gente que está en tu industria, en lo que está, seguramente va a estar interesado en explorar más detalles técnicos, ¿no? Pero en general, vos vas a ir, en general, vas a ir a un público heterogéneo, digamos, ¿no? Entonces tenés que ser más equilibrado Sí, tal en cual. cuanto Siempre a el eso. balance es una buena medicina, digamos, ¿no? Una buena Sí. posibilidad. Bien, buenísimo. Lo tengo a Ezequiel, que nos hizo la pregunta por chat, tal vez no tiene micrófono para poder plantearla, y nos dice, según tu experiencia, Ricardo, ¿qué estrategias recomiendas para la formación de vínculos y la participación de espacios organizados según la temática? Ahora, la relación de vínculos. Para Bueno, la eso depende formación de de vínculos. vínculos con quién, con los clientes, No sé si Ezequiel podés abrir tu micrófono porque y eso dependerá mucho del tipo de producto, ¿no? Hay productos con los que su pares, venta es dice. Dice la vinculación con los pares, la con el formación de equipo. vínculos, claro, y con el mercado, con los pares y en relación al mercado. Lobby, dice en criollo. ¿Qué estrategias hay para el lobby? A ver, si vos necesitas formar un equipo porque te falta gente, tenés que tener claro cuál es la parte débil de tu equipo, ¿no es cierto? Para salir a buscar la persona que resuene contigo, sobre todo que resuene, que tenga la misma visión, que compartan la misma visión de alguna manera, porque eso es esencial. Compartir la visión es esencial. Así que buscar personas que compartan en ese sentido y que sean complementarias, como dice, digamos, un equipo, vuelvo a hablar de la palabra equilibrado, es un equipo que sus componentes se complementan, no se pisan, digamos, ¿no? Eso sería lo ideal. Para la relación con los potenciales clientes, eso depende mucho del tipo de producto que vos o de servicio que estás haciendo. Hay productos que su venta es personalizada, digamos. Hay otra que la podés masificar un poco más porque es más común, digamos, ¿no? Eh, en ese rango tenés un montón digamos, de posibilidades, desde lo más personalizado a lo más masivo, a lo más común, ¿no es cierto? Entonces, eh, depende de lo que estés buscando, básicamente, ¿no? Depende de lo que estés buscando. Y cualquiera sea la cosa que busques, bueno, siempre apalancarte en un buen plan de negocios es importante. No sé si respondo a lo que vos querías, porque A ver, acá Ezequiel nos dice gracias, así que asumimos que va por la línea de lo que le estaba entendiendo. porque
Buenísimo. Bueno, gracias Ezequiel. Y ahora sería el turno de Fer, que tiene la manito levantada. Después tenemos a Martín Reynoso, que también tiene su mano levantada. Y ya con esto creo que vamos a ir cerrando esta etapa de preguntas y respuestas para poder sumergirnos después en la charla con Milena y con Cecilia. Así que bueno, Fer, cuando vos quieras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería agradecer a Ricardo por la charla. Quería canalizar mi pregunta también mediante el Canvas. ¿Qué pasaría, digamos, un caso hipotético en el que alguno de esos casilleros no pudiera ser llenado, digamos, o, digamos, podría ser llenado débilmente y se perdería un poquito el balance este que mencionabas? Digamos, quizás internamente uno sabe, digamos, que hay algún casillero en el que uno es débil, pero si vale la pena o si tiene sentido aún así continuar con esa idea cuando uno o más casilleros son débiles frente a otros, por ejemplo. Bueno, justamente el Canvas lo que permite es visualizar el modelo de negocio. Es muy interesante compartirlo con otros, esa visualización, que te pueden dar pautas. Decir, pero esto yo lo veo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces eso? Alguien que te pueda aportar una mirada eh, más objetiva inclusive, que no esté en el tema, pero que te pueda hacer las preguntas disparadoras necesarias para completarlo, ¿no es cierto? Digamos, lo ideal es que uno pueda responder esos 9 componentes. Uno pueda tener una solución a esos 9 componentes, porque esos 9 componentes es parte del modelo de negocio, es como que te faltaría una pata, digamos, o te dirías una pata débil. Pero si la identificás, está bueno apoyarte en otros para que te ayuden a completarla, o a entenderla, o a resolverla. Perfecto, gracias. Ujú. Es muy visual Ahí yo y estaba. uno pone su modelo en la pared e invita a que se lo comenten y uno puede sacar muchas ideas de una visión más objetiva, digamos, o no contaminada, digamos, por no estar en el negocio, ¿no? Yo pensaba recién esta sugerencia que vos hacés de poder poner el canvas en una pared, ¿no? Dejar una pared desnuda para poner un papel afiche e irlo trabajando, porque creo Sí. que en algún momento cuando uno está inmerso en el proceso creativo y de desarrollar y la idea te está rondando la cabeza, el vacío en esa celda se va a tornar insoportable. Así que en algún momento tu cerebro se va a quedar trabajando y vas a terminar encontrando la alternativa, la estrategia, la punta para poder desarrollarlo. Así que tomemos también la posibilidad del Canvas como un elemento, digamos, para el desarrollo de la creatividad, porque yo estoy segura que en esa búsqueda y en esa intención puede llegar a ser interesante justamente para ir viendo cómo los distintos elementos se van articulando entre sí. Así que bueno, acá Como vos Lucas decís, Laura, Gómez, es un ejercicio creativo el Canvas, es un total. ejercicio creativo. Sí, 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 totalmente. Así que acá Lucas nos está diciendo que él utilizó Freeform, que es una pizarra virtual en dispositivos iOS y MacOS. Así que bueno, ahí tenemos, digamos, como algunos elementos también tecnológicos que se pueden utilizar. Bien, y para finalizar esta primera etapa de preguntas, le doy el pase a Martín Reynoso, que tiene también la mano levantada para poder hacer la última pregunta de la tarde. Martín, cuando dispongas. Bueno, buenas tardes. Gracias antes que nada por esta presentación y por el ciclo de jornadas, básicamente, general. Muy bueno, y la verdad que nos permite focalizar y replantear muchas cosas que es algo fundamental. Quería consultarle a Ricardo particularmente si a partir de este esquema general, digamos, del modelo de negocio, tenemos alguna posibilidad de estimar o de cuantificar de alguna manera la probabilidad de éxito, o quizás dicho de otra manera, ¿cómo podemos estar seguros que a partir de tal momento ya estamos en condiciones de pasar a la siguiente etapa, a la etapa de desarrollo, digamos, explícito del plan de negocio?
porque yo puedo pensar, digamos, que simplemente, digamos, debo tener, digamos, eh, algo que colocar, digamos, para completar cada uno de esos casilleros y que eso guarde alguna relación, que tenga cierta coherencia, digamos. Pero ese nivel de relación y coherencia podría ser cuantificado de alguna manera. Y ese balance también de los elementos en realidad también va a depender del peso argumentativo que tenga cada uno de los componentes de forma particular, digamos. Entonces no sé si existe alguna metodología, creo que de algo ya han comentado, una posibilidad entiendo que tiene que ver con mostrarle ese modelo general a otras personas, a terceros, eh, pero no sé si hay algo más aparte de eso. Bueno, como te decía, Martín, es un modelo. Es un modelo. Uno le puede agregar más cosas si quisiera ese análisis, ¿no? Pero básicamente es un modelo conceptual. Eh, vos vas a poder definir, cuando pensás en la propuesta de valor, te vas a poder, te va a provocar pensar cuál es realmente la propuesta de valor. Porque uno a veces se enamora del producto, ponele, eh, y no mira bien cuál es la propuesta de valor que puede interesarle a mis potenciales clientes, ¿no? O sea, pero sigue siendo un modelo conceptual. Es importante tenerlo presente porque este modelo te permite decir, bueno, che, más o menos tengo el concepto de cómo voy a construir mi negocio. Ahora, después construir la propuesta de valor es un carril separado, digamos, no separado, pero sí que requiere un detalle y una implementación. Uno lo conceptualiza, después hay que llevarlo a la práctica, transformar eso que tiene uno en la mente en un producto físico, en un servicio, ¿no es cierto? Uno puede conceptualizarlo bien, pero no puede lograr un producto mínimo viable después, aunque conceptualmente tiene el negocio, no logra transformar esa propuesta de valor en algo mínimo viable, útil, no sé, llevar esa propuesta a la práctica. Eh, entonces, digamos, uno puede tener un excelente concepto de negocio que te va a servir para explicarlo, inclusive. Cuando uno habla de poder explicar qué es lo que estás ofreciendo, usás mucho, podrías usar tranquilamente el Canva para poder explicar lo que vas a ofrecer. Porque tenés todos los grandes bloques que lo componen, lo tenés claro. Pero vuelvo a decir, el conceptualizar el negocio, después hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Hay que esa propuesta transformarlo en, en algo tangible, ¿no? O un servicio, en fin. Entonces ahí finalmente validás tu propuesta de valor, porque ese producto mínimo viable o servicio mínimo viable se lo vas a mostrar o lo vas a pivotear con los primeros clientes que te van a realimentar para mejorarlo hasta que más o menos vas a llegar al producto que vas a salir a vender definitivamente. O sea, ese pivoteo con el cliente es importante para terminar de cerrar esa propuesta, ¿no? No sé si, si respondí a tu pregunta. Sí, perfecto, perfecto, se entiende. Y sí, la verdad que era una cuestión ahí que me quedó picando de la presentación, ver si existía alguna posibilidad de optimizar, si se quiere esto, porque uno quizás podría quedarse en el modelo general dando vueltas mucho tiempo, pero llega un momento en que uno tiene que tomar la decisión y decir, bueno, este es el modelo y tengo que fogonearlo, por así decirlo, también diciéndolo en criollo. Claro, fogonearlo es Eh, básicamente después que ya lo diste vuelta y dijiste, bueno, este es el modelo, hay que llevarlo a la práctica. Y ahí aparece el producto o el servicio y la necesidad de que vos tengas a su vez que validarlo
con el cliente o quién podría ser Ujú. tu potencial cliente. Ahí empezás a ajustarlo, ¿no es cierto? Hasta que definitivamente lo definís. Ese pivoteo, esa validación con el cliente inicial es también muy importante para llevarlo a la práctica, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Martín. Y nos tomamos unos minutos para escuchar la pregunta de Juan y ya con esto vamos a estar terminando esta primera etapa, si les parece bien. Juan, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Em, bueno, yo ya pasé por algunas experiencias de negocio propios, digamos, de e-learning, trabajé en Microsoft y ahora estoy con una pequeña emprendimiento de fabricación de productos de capacitación, en el cual comenzamos sin ningún plan de negocios, nos tiramos a la pileta, no sabíamos si había agua o no, y a medida de eso fuimos tratando de hacer frente a la demanda que fuimos generando y de repente tenemos una cultura organizacional bastante obsoleta, no profesional, etcétera, pero el negocio es rentable y ya tenemos más de 13, 14 años en el mercado. Le fabricamos a Pelican, por ejemplo, pizarras, que es una empresa alemana, eh, y quizás no teorizamos tanto nada. Nos faltó, obviamente, un forecast, nos faltaron un montón de herramientas de cómo proyectar el negocio, para dónde ir. Eh, Duplicamos la venta año a año, como también la cantidad de gente que trabajaba de operarios, etcétera. Y me parece que la clave también está en un buen estado de resultados, en establecer bien los costos. Una pyme o una MIPYME le cuesta mucho identificar qué producto es más rentable. Hay que ser hay que ser un especialista en costos para ver, che, me conviene vender tal producto o el A o el B, cuál es más rentable. Hay un montón de cuestiones que no sé, bueno, los que se tiran a la pileta sin una profesionalización de un plan de negocios acorde, de repente, bueno, es un poco kamikaze. Y bueno, y a pesar de todo, de bajar a la realidad, nosotros estamos en la realidad, nos chocamos diariamente con la realidad y tratamos de, frente al mercado que es muy dinámico, mucho más en Argentina, tratar de adaptarnos a esa realidad para seguir sobreviviendo en esta dinámica macro que nos vuelve loco, ¿no? Diariamente. Eh, y nada, a veces me parece que es más tirarse a nadar en la pileta, ya tengo una cuarta parte de agua por la mitad o tres cuartas, pero no ahogarse, no ahogarse porque uno todas las variables no las puede controlar. eh, y entonces, no sé, por ahí nosotros estamos en un proceso, nos tenemos que profesionalizar y bajar a la práctica con todas estas herramientas de las que ustedes están hablando, de un plan de negocio para cuantificar costos, para proyectar. La proyección de ventas es clave porque eso me va a determinar qué materias primas que tengo que comprar. Yo tengo 40 proveedores que tengo que comprar materias primas, que no estamos en Alemania y en Japón, entregan como pueden, cuando quieren, si tienen. Algunos son monopolios, otros no. Unos tienen precio de lista en dólares blue, otro a dólar oficial, otro en pesos. Bueno, toda una dinámica. Unos me entregan en puerta, otros tengo que mandar un flete a buscarlo. Bueno, toda una dinámica muy compleja. Parecería que vivís en Argentina, Juan. Claro, claro. Y bueno, nada, en definitiva por ahí eh, es que son clave los números. Es clave planificar, hacer una buena planificación, una buena proyección de ventas, porque de esa proyección se desprende todo. Se desprende el plan de compras, se desprenden un montón de cuestiones y nada, ya cuando uno tiene un año de experiencia, ya puede proyectar los 5 años que vienen. Un poco, ¿qué opinas vos más de los estados contables, que son los números que te van a decir, che, esto es rentable, va para adelante o no va? Claro, muy bien. En realidad, como decía al comienzo, ¿no? Todo arranca bueno, una vez que ya tenés el negocio funcionando, pero arranca desde el plan de negocio, un buen pronóstico de ventas.
lo mejor que puedas hacer. Un mal pronóstico es mejor que no tener pronóstico, digamos, porque a partir de ahí uno puede planificar y todo lo que implica el pronóstico de venta es cómo derrama en todas las actividades de tu organización, ¿no es cierto? Es clave tener un pronóstico de venta. Así que a partir de ahí, el análisis de costo bueno, es importante que vos puedas identificar las unidades que tenés de negocio y ver, digamos, qué producto es más rentable que otro, pero no significa que tengas que dejar de vender un producto u otro, porque algunos productos apalancan algunos productos que no son muy rentables o nada rentables pueden apalancar otros que son muy rentables. En cambio, si no lo ofreces, capaz que tampoco vendes el rentable, ¿no es cierto? Entonces, pero sí es importante tener presente dentro de lo que se pueda, dentro del análisis que puedas hacer, tener claro los costos y de alguna manera en tu línea de productos, cuáles son aquellos productos que son, digamos, lo que te dan más beneficio de aquellos que te dan menos beneficios. Y ver cómo funciona uno con otro, digamos. ¿Qué pasa digamos, si vos tenés una línea de producto y dejás de vender una parte de la línea? ¿Afecta al resto de los productos o no? Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Si tenés un producto que te está dando pérdida y no te afecta al resto de la línea de productos, bueno, podés dejarlo, por ejemplo. Sí, es compleja la pregunta y más en un terreno como, bueno, en Argentina, ¿no? Donde muchas veces se hace difícil llevar adelante una planificación. Ahí la sugerencia también, Ricardo, por ahí coincidís, es en la posibilidad de que Juan haga en su negocio un cálculo de punto de equilibrio, ¿no? Hay metodologías para poder hacer el cálculo de punto de equilibrio multiproducto que yo estoy segura puede ser una Sí, herramienta válida para poder resolver estas cuestiones. Sí. Así que bueno, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. No, gracias a Bien. ustedes. No, por favor, al contrario. Bien, gracias, y José. para continuar con esta actividad del día de hoy, bueno, muchas gracias Ricardo por las respuestas. Igual te invitamos a que continúes acá, no te vas a ir, ¿no? Gracias. Bien, continuamos ahora en la segunda parte de la jornada de hoy. Vamos a empezar el panel de experiencias claves para aprovechar el IBE 50K, testimonios y consejos prácticos. Para ello nos acompañan hoy Milena Batalla y María Cecilia Salinas Palmieri. Les voy a contar un poco la mini bio de ambas. Milena es argentina, tiene 42 años, a los 17 años ganó una beca para el inicio de sus estudios universitarios de la Fundación Banco Provincia de Buenos Aires en el 2000 y becas Sarmiento UBA en 2004, con las que junto a horas de trabajo utilizó para obtener el título de bioquímica en 2008, farmacéutica en 2012 y con beca de doctorado de la CNEA se recibió de doctora en bioquímica y farmacia en 2017 en la UBA. Recibió la beca Bungey Born de la Universidad Técnica de Múnich en 2014, Alemania. Recibió el primer premio en el concurso IBE 50K en el año 2015 del Instituto Balseiro, que sirvió para iniciar la puesta en marcha de su empresa de base tecnológica farmacéutica al finalizar su doctorado. Milena es fundadora y CEO de Panarum SAS en Argentina desde 2017 y de Panarum Corporation en Estados Unidos desde 2019. Realizó estudios de negocios en la Universidad de Draper University Hero Training en 2021 y en la Universidad de Stanford el BAN en 2022. Hasta el momento generó 6 patentes internacionales, 6 publicaciones internacionales, varias presentaciones en congresos. Ha creado y comercializa un producto de marca Proteoral, una proteína recombinante de transporte oral de proteínas, utilizando cápsulas en lugar de inyecciones. Hago también la presentación de María Cecilia Salinas Palmieri. María Cecilia es doctora en Ciencias Biológicas e ingeniera agrónoma con formación en bionegocios de la UNSAM
y sólida trayectoria en el sector de I+D vinculado a la agrobiotecnología vegetal. Se especializa en el diseño de estrategias comerciales, asesoramiento y evaluación de proyectos científicos con potencial empresarial y gestión de financiamiento para startups y emprendimientos del sector agri-food tech. Es cofundadora de Gretec, donde lidera el planeamiento estratégico y comercial. Ha sido reconocida por su labor innovadora con el primer premio Gustavo Kent de la Universidad Nacional de Cuyo y el tercer premio IBEX 50K al Instituto Balseiro, además de integrar la red Startup Network de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se desempeñó como consultora de préstamo BIRF 9313 de Argentina, realizando análisis de viabilidad de proyectos científicos como posibles negocios. Su visión integral y profesional, fortalecida por una amplia red de vinculación institucional y empresarial, le permite impulsar proyectos de alto impacto en el ecosistema tecnológico y productivo. Así que bueno, bienvenidas a nuestras dos panelistas. Así que no sé cómo organizamos y arranca Milena contando un poco cuál es su historia en relación al premio. ¿Qué les parece? Bueno, gracias. Gracias, Laura, por la oportunidad, también por todo el recorrido con Ricardo en la primera parte. Y bueno, voy a considerar que me marcaron el tema del tiempo, que sea breve, que sea en 5 minutos contarle mi experiencia. Y en eso lo que quiero compartirles es que en el momento que yo participé en el concurso de planes de negocios, yo estaba transitando mi tesis doctoral. ¿Sí? O sea, estaba finalizando mi tesis doctoral y había regresado de Alemania. En ese viaje que tuve a Alemania vi que todas las tesis doctorales desembocaban en el pay plan de productos de alguna empresa, ¿sí? Entonces, cuando regresé al país, yo había visto ya que el concurso estaba en ediciones anteriores y cuando regresé vi la oportunidad de presentarlo, vi posible. Y en eso lo que quiero marcarle, y me parece importante marcarlo a todos los que están escuchando y quieren participar del concurso, es que desde mi punto de vista, y no creo que sea el único, sino que es el IBEX 50K es uno de los concursos más importantes del país para la creación de empresas de base tecnológica. Y el recurso que generan para la creación de empresas de base tecnológica es inmenso, tanto en lo que tiene que ver con la solidez que te brinda, vamos a decir, el respaldo que te brinda una institución como el Instituto Balseiro, que es la que también está poniendo su nombre para evaluar el trabajo de todas las personas que se presentan y para convocar a los que van a también financiar el proyecto y van a sponsorear el proyecto. Entonces yo lo considero valioso porque a mí incluso me abrió puertas en el mundo. Cuando les digo que también, o sea, tuve otras oportunidades de luego seguir formándome en otras universidades, es realmente algo que es muy valorable y que también la continuidad, que ya van 15 años. Sí, o sea, entonces eso realmente es un privilegio y altamente valorizable y estoy muy agradecida de haber participado y de también seguir estando presente en estas ediciones para inspirar y compartir lo que a mí me brindó el concurso y me sigue brindando, ¿sí? Entonces, lo que principalmente le tengo que decir, voy a decir en cuanto a compartir la experiencia, tiene que ver con que vamos a tener que considerar cuestiones. Van a ser cosas que van a ser posibles, que dentro de la idea las vamos a tener, o sea, por ejemplo, puede ser que tengamos una patente, puede ser que tengamos algún proyecto escrito muy bien, con una buena oportunidad de negocio porque la visualizó el equipo emprendedor, ¿sí? Y luego van a haber, o sea, cuestiones que van a ser índoles, que van a ser necesarias a cumplir, ¿sí? O sea, que nosotros el que quiera participar, se le va a ser necesario cumplir, ¿sí? En principio, los requisitos que tiene el plan de negocio, ¿sí? Que son 4, o sea, que están orientados a la idea de negocios, ¿sí? Al modelo de negocios, al equipo, a lo que sería el plan de negocios, específicamente la parte de costos y cómo van a generar dinero, cómo esa empresa que están presentando va a vivir en el tiempo y va a ser rentable, porque cuando van a la evaluación, esas cuestiones van a ser consideradas.
Obviamente que cuando estamos decidiendo, bueno, todas las cuestiones que son necesarias, que tenemos que considerar, vamos a encontrar cuestiones que no, como la que preguntaba Fernando, ¿sí? O sea que va a haber cuestiones que no vamos a tener, que vamos a estar más flojos. Yo sí les cuento la parte la parte de negocios, la parte de los costos y demás era la parte más floja de lo que nosotros teníamos y lo que nos habían devuelto en la evaluación. Y entonces ahí lo que yo les comparto para fortalecer eso, o sea, como ustedes tienen un primer feedback, cuando ustedes se postulan al concurso, luego tienen la devolución de los evaluadores y tienen un acompañamiento con mentores. Entonces ahí tienen la oportunidad de, o sea, lograr reforzar, de lograr dar respuesta a los puntos más flojos, ¿sí? O sea, no, o sea, si por un no, o sea, vamos a decir, no me presento al concurso, no haríamos algo directamente, ¿sí? Porque el no es como algo que está de entrada, o sea, y generar, ponerle ese no al no, o sea, lograr hacer que algo exista, hay que trascender esos noes que van a aparecer. Y en eso, bueno, a nosotros nos sirvió muchísimo en ese momento el apoyo de los mentores. Nosotros habíamos generado un equipo fuerte, o sea, éramos 4 colegas en ese momento, uno de contador, un ingeniero, yo bioquímica y también otra bióloga, y en eso teníamos un equipo consistente, ¿sí? Cada uno en cada área sosteniendo el proyecto. Teníamos una muy buena publicación, que le vimos una oportunidad de negocio y era un modelo de negocios de un dispositivo, algo muy sofisticado, que, bueno, logramos generar todo el proyecto, lo presentamos, quedamos seleccionados y luego nos preparamos para la final. Y ahí, en lo que tiene que ver específicamente con lo que tiene que ver con la final, también para el emprendedor, que es el emprendedor líder, porque es algo a destacar que solicita el IB 50K, que hay como un líder, un referente, que es el que también va a tener que dar la voz en el momento del pitch. ¿Eso sigue siendo así? Pregunto, o sea, sí, porque, o sea, bueno, esa preparación también es fundamental, ¿sí? Porque algo que hace la diferencia, o sea no es solamente el plan de negocios, la idea, la oportunidad, el costo, sino la persona que lo hace existir. La persona que está contando y está diciendo, en definitiva, se invierte en el emprendedor, se invierte en el equipo emprendedor, y si la persona está emanando confiabilidad de que eso va a, o sea, los jurados están desde el lado de los inversores, ¿sí? Escuchándote y viendo si esa oportunidad realmente es una oportunidad, porque realmente es un ticket alto el que tienen para invertir, o sea, y es equivalente al de un primer inversor ángel, ¿sí? Eso tienen que ser conscientes, que es realmente valorable, y que en eso... bueno, los jurados también tienen esa responsabilidad de elegir al mejor proyecto y también la persona que lo va a llevar adelante, ¿sí? Entonces también, o sea, trabajarse uno, prepararse uno para ese emprendimiento, y muchísimo mejor si cuando la persona presenta, o sea, está realmente considerando que va a generar la empresa de base tecnológica. Yo considero que, o sea, una cuestión es ganar el concurso y otra cuestión es si uno trasciende eso y va más allá, de que uno verdaderamente quiere cumplir esa meta, ¿sí? Y yo en agradecimiento preparé 2 slides, ¿sí? O sea, para compartirles. En agradecimiento al IB 50K, ¿sí? O sea, presentándoles mi empresa de base tecnológica, en la cual básicamente, bueno, aquí le presento. Nosotros hicimos un shift en el modelo de negocios. Nosotros empezamos con un producto de nanotecnología que les dije que era muy sofisticado, que tenía microfluídica. Cuando luego fuimos al mercado, el mercado nos dio una respuesta que era, mira, eso es súper sofisticado, nosotros queremos la nanotecnología convencional. Bueno, entonces dimos respuesta ante eso, y al mismo tiempo por el input que recibimos de inversores y de los primeros socios de Panarum, es hacer un producto propio. En lugar de hacer servicios a terceros, que era lo que nosotros habíamos propuesto, lograr, bueno, y ese shift en el modelo de negocios nos llevó bastante tiempo, desde el 2017 al 2020, donde logramos generar nuestra primera propia patente, ¿sí? Y logramos producir un producto que es de drug delivery, siempre en la misma área tecnológica, siempre en el área farmacéutica, y en vez de transportar productos con liposomas, transportamos productos con proteoral,
y logramos hacer estudios de biodistribución, de absorción intraduodenal del producto, que lo que hace es básicamente transportar proteínas a través del intestino, y logramos en 2022, en 2023, exportar a Alemania y logramos una alianza con la empresa Evonik, que es una empresa que provee cápsulas y que provee unas cápsulas únicas, que son las únicas del mercado, que logran atravesar el estómago y intactas liberarlas en el intestino. Ahora, en este año 2025, nuestro objetivo es realizar las primeras ventas en Estados Unidos y realizar en los siguientes años el escalado del producto. Aquí, con esto, lo que les quiero mostrar también es el recorrido que tiene el desarrollo de un producto de base tecnológica, sí, o sea que el camino es también muy importante tenerlo en cuenta, y que yo les voy a contar algo. Miren, yo empecé a generar el producto sin que existiera la cápsula, en el mercado. La cápsula apareció, o sea, 2 años después, ¿sí? Con lo cual, lo que muchas veces que preguntaban si uno va a empezar porque hay un no, digamos, sí, o sea, esos no se van, o sea, uno los va trascendiendo al andar, ¿sí? O sea, entonces, eso es uno de los principales mensajes que quiero hacer, y bueno, y también compartirlo con mi equipo, que realmente, bueno, hemos logrado hacer un equipo multidisciplinario de líderes y que están en diferentes partes del mundo también acompañándonos, y también, bueno, tanto en Estados Unidos y en Argentina, y bueno, valorar a esa idea, a propósito que tienen de la generación de empresas de base tecnológica. Eso es el objetivo que tengo en agradecimiento a ustedes. Así que bueno, eso es lo que tengo para compartirles. Me excedí de los 5 minutos, me sonó la alarma, pido disculpas. Así que bueno, que también piensen en el equipo emprendedor quién va a tomar la decisión, porque es un cambio de vida, es una decisión, y bueno, que la alfombra mágica aparece cuando uno da el paso, y este es mi agradecimiento al IBE 50K, que ha sido la alfombra mágica que apareció en mi vida para hacer esto. Gracias. Gracias, Milena, qué lindas esas palabras. El concepto de alfombra mágica realmente me pareció muy interesante, me resonó mucho, así que lo vamos a tener presente también para poder usarlo con permiso de autor. Buenísimo. Bueno, y ahora le damos el paso a Cecilia Salinas para que nos cuente un poco cuál fue su experiencia. Cecilia, cuando vos dispongas. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, la verdad que nada, agradecerles esta oportunidad, y también a Ricardo y a Milena, que han dejado la vara muy alta, y bueno, para mí es todo un desafío cerrar estas jornadas, pero bueno, estoy muy contenta realmente de pertenecer a esto, porque es como dijo Milena, ¿no? Todo esto, el IBE 50K, te deja un inicio como emprendedor, entonces, bueno, realmente da para poder contarlo. Y bueno, yo les quiero compartir una mini presentación que hice, pero si la encuentro. Sí. Bueno, voy a ver dónde está, porque no es este el mail, no voy a compartir mi mail. Bueno, pero básicamente yo lo que hice, a diferencia de Mile, que me gusta que sea una presentación diferente, es esto de poder compartirles más que nada cómo fue mi experiencia en el concurso por etapas, ¿sí? Para nosotros, por ejemplo, para cualquiera de ustedes, ya van a ver que transitar el IBE 50K tiene ciertas etapas a cumplir, y ahí sí se las puedo, ustedes me dicen si se comparte o no, no sé si la pueden ver. Bueno, y Ahí se está como... compartiendo, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, porque esta foto es importantísima para mí? Porque, bueno, la tomaron después de lo que dijo Milena, que fue de exponer. Cuando ese responsable de proyecto expone, realmente es mucha presión que tiene el emprendedor a la hora de ir, de poner el cuerpo, no solamente todo el conocimiento que tenés que tener en tu plan de negocios, más en la tecnología, más sobre la expertise del equipo, plasmarlo en el plan de negocios escrito, y a su vez en todo lo que tiene que ver con la exposición. Bueno, esta foto de relajo es después que todo lo que acompaña al Instituto Balseiro, así que nada. Pero básicamente esto es un poco mi experiencia con el concurso, y es que después
solamente por el hecho de presentarte, o sea, antes de que funcione el concurso, ya hay toda una guía para poder hacer tu plan de negocios que no te lo dan otros concursos, porque la mayoría de los concursos de financiamiento son ideas de tecnología, ideas de negocio. eh, Incluso podés presentar como máximo un pitch de 2 o 5 minutos, pero no un plan de negocio. Este, como dijo Milena, es uno de los concursos más importantes a nivel país y diría que en Latinoamérica, donde vos ya te evalúan por un plan de negocios, que no es nada menor, porque después de transitar esta guía que te propone el Balseiro, vos ya podés tener todo armado. Y esto es muy importante, como dijo también Ricardo, para los inversores. A mí, ya gracias al concurso, me quedó armado un proyecto de casi 30 páginas que yo puedo ir tranquilamente a cualquier inversor y a cualquier persona porque este plan de negocio ya está avalado. Y está avalado por estos mentores que revisan exhaustivamente cada etapa de tu plan y te dan una devolución. Es decir, que si no ganaste, quedaste descalificado, igual tenés, por el hecho de haberte presentado, un dictamen, ¿sí? En ese dictamen te dicen más o menos cómo estás, si tu negocio no es de impacto, sí, o si tuviste falencias, como dijeron algunos en algunas partes del Canva. Estas personas expertas en análisis de negocios financieros y también algunas muy expertos en la tecnología. Yo tuve la suerte de tener mentores expertos en mi tecnología, que no fue suerte porque el instituto se toma el trabajo de ponerte a disposición las personas exactas para que te acompañen a lo largo del trayecto. Entonces, ya tenés una ganancia antes de si fuiste finalista o no fuiste finalista. Y esto es lo que quería como dejarles. Pero después, durante todo el trayecto del concurso, si quedaste finalista y tuviste la suerte de que tuvimos nosotras, bueno, vas a conocer el Balseiro. Yo personalmente había ido a Bariloche de vacaciones, pero no conocía el instituto y nada, es una de las sensaciones más lindas porque bueno, yo me vivo en Mendoza, soy egresada de la Universidad Nacional de Cuyo y este instituto pertenece a esa universidad con todo lo que eso significa, el esfuerzo que hace la nación y toda la tecnología que genera. Entonces, no es menor que un concurso de empresas base tecnológica nazca de acá, o sea, no es casualidad, ¿sí? Esto es muy importante porque uno va y conoce todo lo que hace el instituto en materia de ciencia, tecnología, las cuestiones reales que se llevan después en el campo hasta de la medicina, que fui a conocer allá, realmente te dejan con otra visión, ¿sí? Bueno, después uno transita la etapa de la exposición final, donde sí es importante que vaya. Tiene que ir un tecnólogo, eso no se puede negociar, no puede ir el de marketing, eso es una realidad, pero sí es importante que a ese tecnólogo se lo coachee bien. ¿Por qué? Porque si vos hablas de esos 20 minutos de exposición final, de todo de todo tu plan de negocio y lo tratás de exponer de la mejor manera, también vas a recibir de esa buena manera un buen feedback. Es decir, que si tampoco quedaste como dentro de los terceros premios, que suele pasar, porque digo, nosotros fuimos 6 el año pasado, y bueno, muchos se quedan bajón cuando no tienen el premio, ningún dólares ni nada. Pero la verdad es que ya de por sí tenés algo ganado, que es este feedback que te da el jurado por tu exposición. Y te quedas pensando en cosas que te faltaron, cosas que puedes mejorar, o en cosas buenísimas que tenía tu proyecto y que las podés resaltar. Bueno, y en el caso nuestro, nosotros sí, no fuimos el primer premio, y esto sí me gustaría decir que a pesar y muy agradecida de nuestro premio, de tener el tercer lugar, nosotros eso nos trajo muchísimas ganancias, no solamente que ese dinero que es cierto que funciona como un inversor ángel, porque son esas cosas que te puede prestar gente para que vos inicies. A nosotros nos ayudó muchísimo para fortalecer nuestra tecnología. Y el aval del Instituto Balseiro, a su vez, hizo que tuviéramos más credibilidad con proveedores e inversores. Entonces, nuestra empresa funcionó cuando yo volví del Instituto Balseiro. No tengo, o sea, palabra de agradecimiento porque de hecho estábamos en una bisagra muy, muy importante donde no sabíamos si seguir o no seguir, y esta empresa hoy ya lleva 6 o 7 meses más y muy bien transitados, con visibilidad, clientes que nos llamaron. Bueno, acá en Mendoza se hizo mucha noticia, nosotros salimos en muchos diarios que nos dieron visibilidad con clientes. Realmente, y bueno, y el premio Gustavo Ken, primer premio de la Fundación de Uncuyo, fue gracias a esto también, ¿no? A los avales,
a conocer un poco la tecnología. Entonces sí, sí, para nosotros realmente tuvo una connotación muy importante haber transitado. Y así como les quería contar esto, que aunque no quedes finalista ya, al principio tenés un montón de ganancias, que no es menor tener un plan de negocio de 30 páginas o 20 páginas armado. No todas las empresas lo tienen y para un emprendedor de un negocio de alto impacto sí, sí es muy importante que sea con un pequeño aval, aunque sea de una devolución del Instituto Balseiro. Así que bueno, yo no tengo mucho más para contar, pero bueno, nada, dejo unas fotos de lo fantástico que fue el viaje porque para mí fue una experiencia increíble. Em, Después de que pasó el concurso, pude también conocer al jurado, porque que también son unos contactos muy valiosos que quedan a disposición. O sea, durante el concurso uno no puede interactuar mucho porque está siendo evaluado, pero una vez que pasa todo, nosotros conocimos empresarios, tenemos de sus contactos, y a su vez también estuvimos interactuando con los otros equipos, ¿sí? Que el resto de los equipos finalistas fueron unos equipos fantásticos, unas ideas espectaculares, y hoy seguimos en contacto, nos mandamos concursos, o sea, tenemos un networking que se gestó ahí cuando viajamos y que también hoy lo tratamos de mantener, y cada vez que aparece algo, esto le puede servir a Tomás con su emprendimiento, bueno, estamos muy conectados y bueno, ese networking se da yendo y viajando al Balseiro, que no te queda otra, así que la verdad es que nada, muy agradecida por eso. Y bueno, y no mucho más, pero sí me gustaría responder rápidamente a las preguntas que hicieron antes, porque en el tema de cómo escribir la tecnología junto con la confidencialidad. En este concurso se maneja muy bien la confidencialidad del proyecto. O sea, ninguno de los jurados ni nadie va a hablar de esto porque firman ellos. Pero la mayoría de los concursos, y cuando uno arma un plan de negocio, sí es importante que cuando ustedes desarrollen la tecnología, no escriban, ¿no? O sea, es un arte, esto es un arte para el tecnólogo, tratar de escribir tu proyecto, tu producto tecnológico, tu servicio, sin dar detalles de cómo lo vas a hacer, porque cualquier inversor te lo va a robar. O sea que es importante tener en cuenta eso a la hora de, sobre todo estos científicos, cuando nos ponemos muy obsesionados con la tecnología más que con el negocio, uno tiende a querer generar valor por ese lado, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Y nada, quería decirlo antes de irme nada más. Y bueno, nada, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, la verdad es que un lujo las dos, las experiencias que nos han contado. Y muy interesante además la energía que transmiten, ¿no? Que me imagino que están como yendo y viniendo, haciendo cosas, batallando ahí en sus negocios. Me encanta que así sea. Bueno, acá tenemos una pregunta de Lucas que dice, para las dos, Milena y Cecilia. A pesar de las maniobras que comentaron para gestionar el negocio ya en ejecución, ¿qué tanto se mantuvieron los puntos fundamentales que plantearon en el plan de negocios que presentaron en el IB 50K? ¿Se tuvieron que modificar? ¿Qué tanto quedó del proyecto original? No sé quién quiere contestar primero. Si quieren, yo contesto que cambió totalmente, o sea, cambió 360 prácticamente, o sea, y lo que lo que generamos de ese proyecto inicial es una línea de negocios, ¿sí? Dentro de la compañía, la parte de nanotecnología y demás. Lo que hicimos fue luego generar una nueva patente. Le había contado que era un dispositivo de microfluídica, y ese dispositivo de microfluídica generaba unos problemas al respecto de tiempo en la productividad. Entonces hicimos una modificación de la patente en la cual logramos aumentar la productividad y hacerlo en tiempos de jornada laboral, porque hacían que los procesos, cuando los llevas a escala, sean muy largos, ¿sí? Entonces, eso en esa línea de negocios. Sí, tengo que decir que cambió mucho. Lo que sí se mantienen son, vamos a decir, lo que tiene que ver con la estructura, las cosas que hay que considerar, pero en el camino, o sea, una de las cuestiones que a mí me ayudó mucho transitar este proceso es que justamente es una de las cosas que tiene que suceder. O sea, que la idea, o sea, lo que uno planificó, o sea, tiene que haber transformación también, ¿sí? O sea, si no hay, o sea, en general, o sea, para que se logre el producto,
va a haber que a tener un crecimiento y va a haber que a tener una transformación. En general, o sea, la idea original que tiene que ver con el drug delivery sí se sostiene. Lo que sí hemos utilizado diferentes recursos para hacer ese drug delivery. ¿Se entiende? ¿Respondí a la pregunta? Entiendo que entonces la cuestión era que se han cambiado algunas cuestiones tácticas, pero la estrategia en términos generales se ha sostenido. Eso fue lo que yo termino de entender de lo que planteas. Claro, sí, o sea, lo que tiene que ver es con decirte, en el área que hemos trabajado, que es drug delivery, o sea, seguimos trabajando en drug delivery. Lo que hemos hecho es generado no solamente, o sea, la vía que presentamos inicialmente en el IB50K, le hicimos una evolución a la patente, generamos nuevas patentes y además generamos otras vías de drug delivery a través de biotecnología y transporte oral, ¿sí? O sea, lo que hicimos fue una expansión de lo que presentamos, ¿sí? Entiendo, excelente. Bueno, y Sí, Ceci, creo ¿nos que querés contar tu experiencia? En ese sentido es muy importante para el plan de negocios tener una propuesta de valor clara y consistente, porque la propuesta de valor es lo que te va a acompañar como para ese proyecto, para esa empresa que se va a armar, todo el viaje. Es decir, que, no sé, nuestra propuesta de valor, no hablé mucho del proyecto para no, pero nosotros, bueno, está basada en economía circular. Nosotros tratamos residuos agroindustriales y los transformamos en bioproductos para el agro. Y de ahí se pueden desprender tecnologías en avance, de avanzada, muy específicas. Nosotros trabajamos con diseños muy personalizados de sustratos, de biofertilizantes, todo eso lo hacemos acompañados de mucha analítica, inteligencia artificial y muchas herramientas tecnológicas, pero lo importante es que se mantiene la propuesta de valor. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque cuando uno ya tambalea en su propuesta de valor, igual puede pasar, suelen pasar esas cosas entre los emprendedores, pero siempre es importante por eso definir la propuesta de valor. Y ahí voy a responder a otra pregunta que en algún momento le hicieron a Ricardo, que hablaba de esto de cuándo sabemos si el proyecto está bien o no. Bueno, o si esa propuesta de valor, muchas incubadoras te aconsejan como ya hablar con tus clientes. Si vos te imaginás cuáles van a ser tus clientes, está bueno ir y hacer algunas entrevistas o tener como una especie de formulario, decir, o como dijo Milena, nosotros nos imaginamos una cápsula súper tecnológica, pero el mercado necesitaba otra cosa. Bueno, cuando vos vas a ir a entrevistar a tus clientes, sobre todo con estos proyectos tan nuevos, porque en el caso nuestro sí, nosotros trabajamos sobre un proyecto que ya está inserto en el mercado, pero nosotros queremos sustituir con nuestro producto. Cuando uno va con un producto nuevo, una tecnología totalmente diferente, tenés que preguntar, tenés que saber si se puede vender o no, entonces sí, ahí sí está bueno, y eso te da herramientas para armar tu propuesta de valor que te van a acompañar todo el viaje del emprendimiento. Y de ahí sí, quizás puede cambiar un poco la tecnología o te podés expandir o quizás vos tenías planificado un mercado más pequeño y tú, no sé, por ejemplo, en mi caso, capaz que yo tengo planificado un mercado Argentina y China, me puedo ir a abrir la empresa en China, tengo más fondos, más inversiones y tengo un mercado más grande. Y bueno, de hecho lo estoy pensando porque, nada, tenemos estas herramientas que nos dio el concurso del IBE 50K, entre otras cosas, fueron los premios especiales. A veces, eso no lo dije, pero hay gente que no se lleva plata, pero te llevas mentorías o premios especiales. Nosotros, gracias a eso, somos parte de esta red de startups de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es uno de los lugares más importantes para el agro, para todo lo que tiene que ver con lo agroindustrial. También la Fundación Empretec, Emprear, INVAP nos dieron mentorías, entre otras, o sea, y la Universidad de Quilmes, que les agradezco un montón porque realmente cada uno de esos te va contactando y tu mundo como emprendedor, como dijo Milena, es un antes y un después. Si vos fuiste a esa exposición o tuviste la posibilidad de armar el plan de negocios, que también es un montón, es un antes y un después. Y te va a acompañar todo el viaje, cada contacto que hagas, cada persona que vas conociendo en el camino, es como un montón lo que se va agrandando para la empresa. Así que nada, eso, no sé, respondí un poco amplio, pero bueno. Ahí Da está. silencio. Buenísimo, Ceci, fue re interesante la respuesta. Y bueno, creo que estamos ya en horario, ¿no? Las miro a Valeria, a Verónica.
Yo por mi parte, entonces, no tengo nada más que agregar, simplemente, bueno, agradecer las personas que nos acompañaron hoy, Ricardo Quintana, Milena Batalla, Cecilia Salinas, muchas gracias. Y bueno, y como siempre, gracias Verónica, Valeria y al IB50K por la posibilidad de realizar este tipo de encuentros. A todos y Bueno, muchas gracias. vamos cerrando el encuentro de hoy entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Milena y a Cecilia, a Ricardo, a Laura por la moderación nuevamente y a todos los que participaron con las preguntas. Estuvieron buenísimos, así que estamos hiper agradecidos y esperamos que se puedan presentar en el concurso que la fecha de cierre del concurso es el viernes 4 de julio, así que los esperamos con sus proyectos. Bueno, y muchas gracias.